Hola Carmen, buen día, bienvenida. Buen día Alejandro, buen día amigos y amigas de La Mañana en Camino. Hoy Carmen, tal como lo informé más temprano, no viniste sola. Vine acompañada de un autor que acaba de publicar su ópera prima, así que estamos celebrando esta publicación. Gualberto Luis Infante, autor de Canción de Bertolt y otros cuentos. Buen día y bienvenido y felicitaciones. Bueno, muchas gracias Ale y gracias por recibirme y un gusto estar acá. Hace ya un mes que presentaron el libro, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que como sacamos muchos libros, vos me tenés que dar otro día en la semana, me parece. Estamos al día. Necesitamos más días para ponernos al día. Justamente. Bueno, a pesar del año electoral y todo lo que se supone que tranca todas estas cosas, bueno, la gente sigue escribiendo. La gente escribe y lee, así que bueno. Cuando uno se asoma a la narrativa de Infante, siente que entra en un mundo conocido. No se pierden los laberintos de las historias. Paso a paso se van descubriendo los hechos que ya hemos vivido, recreados una y otra vez en los arquetipos de nuestra memoria colectiva. Pero esta vez se nos presentan de un modo fresco, nuevo. El autor construye relatos y cuentos llenos de personajes queribles, cercanos, reconocibles. Esto es lo que Tabaré Lacosta, bueno, querido amigo, oyente, escritor y integrante además de talleres literarios coordinados por Carmen, integrante de Quipus, el mismo tallerista, ¿verdad? Sí. Ha escrito a propósito de Canción de Bertolt y otros cuentos. Está pasándola mal en Cuba ahora. Sí, Tabaré, me dijo que se iba de viaje. ¿Está en Cuba? Pero antes leyó tu libro, Gualberto. Y lo que el presentador dice a propósito de tu literatura, ¿entendés que es adecuado? ¿Te sentís bien interpretado en ese sentido? Sí, aparte puso a uno de los autores favoritos míos, que es Onetti. Claro. Lo citó ahí y lo felicité por eso, porque a mí Onetti me encanta. Y sí, es algo así. Yo trato de mezclar un poco de realidad con ficción creativa, y no irme por un lugar solo, sino tratar de explorar varios estilos. Ahí tenés cuentos que habla del siglo pasado, de las guerras gauchas. Por eso quizás el cuento, a modo de pregunta, por eso quizás el formato, me refiero, cuento, relato corto, te resulta útil porque te permite justamente esa cosa un poco más ecléctica en el tiempo, en el espacio. Claro, sí, abordar varios temas, o hacer el protagonista que no sea el personaje, o viceversa, que el personaje no sea el protagonista, o sea, jugar, en definitiva. Y es lo que traté de ahí. Es un poco también el humor, tratar de explorar el humor, y algún cuento dramático también que hay. O sea, explorar varias opciones. Y bueno, y eso es una recopilación de muchas cosas que uno escribe, ¿no? Bueno, ¿y has escrito muchas cosas desde hace mucho tiempo? Sí, tengo muchas cosas. O sea, le puedo dar a Carmen un montón de cosas para que vaya haciendo. Carmen se queda contentísima. A ver, vos estás, todavía no llegaste a los 60, pero tampoco están tan lejos, ¿no? No, ando ahí, 58. Ahí va. Y ¿desde cuándo escribís? ¿Cómo nace tu vínculo con la literatura? Imagino, primero en condición de lector, ¿y cuándo empezaste a hacer lo tuyo? Claro. Y bueno, yo soy un poco el tiempo del canje de revista, ¿no? Que vas a la esquina, te traes un montón de revistas. Claro. Y ahí te vas nutriendo de otros autores. Y entonces llega un momento que vos querés encarar tu propia historia, decir tus propias cosas, ¿no? Y ahí fue que empecé con Ray Bradbury, claro, con Horacio Quiroga, con todos esos loquitos, ¿no? Y quise hacer, de los dos, quise hacer mi estilo. Por supuesto no salió nada de eso, pero saliste tú. Pero claro, tratar de un sobre en lo que soy yo. Y desde la perspectiva, ya no solo como editora, sino además como docente y tallerista, Carmen, ¿qué dirías de estos cuentos de Gualberto? Bueno, estos cuentos de Gualberto son característicos aunque él haga tiempo que escriba, característicos de los primeros registros de cualquier autor, que tienen que ver mucho con sus vivencias, consigo mismo, que está muy bien. Yo siempre le digo a la gente que está muy bien escribir de lo que uno vivió, porque es más
es más fácil llegar a convencer al lector, porque uno está escribiendo de espacios y de vínculos y de personajes que uno conoció y los puede pasar a la escritura, claro, en forma más fácil. Cuando uno se mete en cosas más lejanas en el tiempo o en espacios que no conoce, que la gente lo hace y lo hace muy bien, googlea ahora, hay que estudiar. Pero hay que estudiar, exactamente, hay que pasar por ese proceso y uno además está más expuesto a cometer fisuras, a cometer algún anacronismo, a cometer alguna cosa. En cambio, estas historias en las que el autor se mueve en su propia cercanía, son siempre, y además esas siempre están muy impregnadas de emoción. Ajá. Que es algo bueno para el lector también. Yo puedo leer un cuento que desde el punto de vista formal esté muy bien logrado, pero de repente no me genera nada. Cuando un autor elige una historia para contarla, seguramente hay una vivencia emocional fuerte detrás, o no tan fuerte, o graciosa, o lo que sea, y eso el lector lo agradece, ¿no? ¿Escribís en algún momento, cuando te pones a escribir, escribís porque decidís, me voy a poner a escribir, o porque, digamos, la historia te lo reclama, sentate a escribir? Mirá, yo tengo un método. Viajo mucho en un ómnibus, ¿viste? ¿Por qué viajas mucho en ómnibus? Sí, no tengo auto. ¿Eh? No tengo auto. Entonces... No, bueno, pero ¿por qué? Y ahí pará. No, hay personas que no tienen auto y aún así no viajan mucho en ómnibus, ¿no? Quiero decir que porque trabajás en un lugar que te requiere ir en ómnibus. Sí. Me requiere mucho ir en ómnibus. Y es lejos de donde vos vivís, quizás. Sí, bastante lejos. Bueno. Y vos sabés que ahí me voy recreando las historias. Mirá. Y entonces digo, ¿para qué me voy a comprar un auto si después no puedo creer? No, algunas historias... Claro, te imaginas, era buena escritora hasta que se compró un auto. No, inclusive la calle te da muchos personajes. ¿Y eso qué es? Mirando desde la ventanilla, mirando al que está al lado. La ventanilla. El ómnibus es un mundo en sí mismo. Ya lo creo. Sí. ¿Y vos qué haces? ¿Tomás apuntes? ¿Te lo registrás en tu memoria? ¿Cómo funciona? No soy de tomar apuntes porque no, pero sí lo trato de registrarlo, y cuando llega a un lugar donde puedo imprimirlo o hacerlo, lo hago. ¿Y en tu casa escribís en computadora, en cuaderno? Primero en cuaderno, después en computadora. ¿Y hay alguien que lo lea primero que nadie? O sea que no, tengo un problema, no me gusta que lo me lea. Bueno, después de publicado sí, ¿no? O vas por la librería y que te vaya a comprar el libro diciendo, no me lea eso. Llévelo, pero déjelo cerrado. Sí, soy tengo que cambiarlo eso, porque la visión de otra persona es más enriquecedora. Vos además sos un hombre vinculado al mundo de la canción, podríamos decir, ¿no? Sí. Soy cantautor, sí. ¿Y cómo se auxilian el cantautor que sos con el escritor que sos? Claro, y pues yo aquí tengo canciones que también son tipo cuentos cortos, tipo narración, que es una cosa que usa mucho el cantautor uruguayo. Claro. No sé si viene de España o de Francia. A mí me contaba Washington el Bocha Benavides que las canciones que cuentan historias, ¿no? Ponía ejemplo, bueno, de una que hace... Jazmín del País, ahí tenés una historia. Sí. Ni hablar, pero él de época todavía. Claro, incluso Nenena, ¿no? Esa historia que Numa y del que se volvió a Montevideo ella y volvió hecha una desconocida, ¿no? Él dice que la canción que cuenta una historia es eterna, porque la gente, aunque la escuche una y otra vez, siempre la historia seduce, ¿no? Y aparte interpreta. Porque vos querés decir una cosa de repente y la gente te sale con otra cosa. Bueno, claro. Es la interpretación de otra persona que te cambia la visión de la canción. Ajá. Que te enriquece al mismo tiempo, ¿no? Las canciones que vos cantás son canciones hechas por vos. Sí. Uh-huh. ¿Y desarrollás tu carrera profesionalmente como cantautor? No, ahora estoy un poco quieto porque estoy haciendo boliches nomás. Ajá. Antes iba a festival y todo, pero ya me cansé un poco. ¿Y el rol de la editora para alguien que no le gusta que lo lean? ¿Cómo fue para meterse en...? No, él fue sumamente abierto. Se ve que no le gusta que lo lea la familia o anda a saber quién, pero él conmigo, la verdad que fue un placer trabajar con él, muy atento a las cosas que
que sugeríamos. No me quiere secuestrar la tijera como Almada. Ahí va, no pasa eso. No pasa eso. Y bueno, la verdad que yo trabajé muy, muy a gusto con él. Y hay una cosa que el día de la presentación que a mí me gustó mucho. Pero además vos sos de Las Piedras, pero ¿vivís en Las Piedras? Vivo en Salinas. Ajá. Salinas, dijiste. Salinas. La familia de Infante es toda artística. Toda tiene su beta artística. Entonces, el día de la presentación, la esposa, que es narradora oral, narró un cuento precioso. No sé, es que vos con qué calidad. No te gusta que te lea, pero que te narre tu esposa te gustó. Porque bueno, no hay más remedio tampoco. El cuento quedó más lindo cuando lo leyó ella que cuando lo leía. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué te pasó, Alberto, cuando escuchaste tu cuento narrado? Sí, la verdad que fue una emoción bárbara porque no fue la primera vez. Sí, yo tengo mi hija también, que es actriz. Sí, divina también, que apoyó mucho. Hoy está en Mar del Plata, haciendo una obra. Ah, mirá, está actuando en Mar del Plata. Está en el Galpón. Y ahora están con las novias de Freud. Ajá. El Mar del Plata. Y ella siempre me dice, no deje de escribir, no deje de hacer cosas, porque yo soy medio quedado en eso. Sí, la hija lo impulsó mucho. Entonces fue muy lindo la presentación, claro, porque yo vi casi un proyecto familiar. Claro. No, porque para esa reserva que él tiene una familia que lo estimula mucho y que lo sostiene mucho. Y entonces digo, bueno, se entiende que una persona que no le gusta mostrarse, con una familia que lo está estimulando, claro, haya publicado. Ahí como que me cerró, ¿viste? Uh-huh. ¿Y de aquí en más, cómo la ves? ¿Qué te imaginás? ¿Qué suponés? Y bueno, ahora tenemos que vender los libros. Claro, eso es lo primero. lo primero. Y bueno, y esto fue un gran impulso para mí, sobre todo encontrar la editorial Rumbo. Porque yo cuando empecé a escribir... ¿Cómo diste con Carmen y la editorial? No, le escribí nomás. Pero ¿cómo diste? La dirección. Porque viste otro libro editado por Rumbo. Creo que no sé si fueron ustedes que lo nombraron, porque yo escucho mucho el programa. Ajá. Gracias, Alejandro. Creo que fueron ustedes que lo nombraron y ahí se me prendió la lamparita para escribirle. Y bueno, yo escribí con mucho miedo, porque digo, andás a ver. Gente que me da bola. Y bueno, encontré a María del Carmen, receptiva, que me ayudó mucho. Me hizo una tapa genial con... Sí, yo quería hablar de la tapa, porque es muy buena la tapa, ¿no? Me parece... La hizo Claudio de los Santos, que es el diseñador. A Claudio que no le pude agradecer. Uh-huh. Muy buena la tapa, todo el mundo tiene que ver con la tapa. Digo, comprarlo por la tapa, aunque sea. ¿Cómo está el libro? No sé, pero la tapa está buenísima. Después hacer un cuadro. Y bueno, y fue así, ¿no? Muy, muy cómodo monitorear Rumbo. Estamos subiendo en este momento la fotografía nuestra de esta charla, que incluye además la portada del libro Canción de Bertolt y otros cuentos. Para terminar, Carmen, se dice siempre que a propósito de los géneros literarios, los que más interesan, los que menos interesan, los que más venden, los que menos venden, etcétera, el cuento justamente tiene la debilidad de no ser un género de los más vendibles, ¿no? No obstante, Rumbo Editorial, hay que decirlo, insiste. Insiste porque hay editoriales en el mundo que ya se han dedicado al cuento y están funcionando bien. O sea, se han especializado solo en cuanto al mercado en Uruguay no da para que te dediques a una única cosa. A un solo género, digamos. A un solo, claro. En todo el mundo vende más la novela, después vienen los cuentos, después viene la poesía y después viene el teatro. Yo empecinadamente saco todos y bueno, sí, en la medida que puedo. Me consta que Rumbo... empujamos por todos porque, pero bueno... yo creo que los cuentos en un tiempo van a ser también van a ocupar un buen lugar en lo que es las ventas, digamos, ¿no? Que siempre estamos con esto, lo que es bueno y lo que se vende. A veces se tocan, a veces no. Entiendo. Pero bueno, creo que el cuento va a llegar un momento en el que se va a vender, no mejor que las novelas, pero que no va a estar tan lejos. En el final, ¿te ha pasado, Gualberto, que alguien
te tire la idea para un cuento, sabiéndote que a vos te gusta escribir? Che, mira, esto sería buenísimo, y que inspirado en eso hayas hecho la creación vos mismo. Sí, hay inclusive en los cuentos ahí hay historias que me han, no, o sea, un pedacito de la historia se le ha robado a otra persona. Ajá. Por ejemplo, una tía que me contó, sí, una tía, la Susana, que me contó una parte de un cuento, y yo lo retuve eso es el cuento de, bueno, uno de los cuentos ahí. Sí. Y ese pedacito lo guardé para ponerlo en el cuento. Mirá. Y bueno, sí, uno se va nutriendo de eso. Está bien. Bueno, así que entonces, ¿tenés alguna presentación y querés aprovechar la oportunidad para decirlo con la viola en algún lugar? Así te vamos a ver y cantamos contigo. No, ahora no tenemos presentación, pero pronto te vamos a llamar porque tenemos un proyecto ahí con otro compañero. Bueno, vamos arriba. Lo difundiremos con mucho gusto. Para tocar. Vamos arriba. Y si querés que vengamos con la viola, venimos con la viola, no pasa nada. Bueno, muy bien. Gualberto Luis Infante, Canción de Bertolt y otros cuentos, así se llama. Acaba de ser presentado, bueno, hace un mes ya casi que fue presentado en la Biblioteca Nacional, es de Rumbo Editorial. Está en las librerías, ¿verdad, Carmen? Está en las librerías y está en la Feria del Libro Bien, también. Bien. Buenísimo, entonces, buena oportunidad. Recuerden que está en la Feria del Libro. Mañana se entregan los premios Bartolomé y Hidalgo. Carmen, contigo, bueno, gracias, muchas gracias, Gualberto, y mucho éxito, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Luis, por recibirme. Y a vos, Carmen, contigo nos reencontramos el próximo viernes, ¿verdad? El próximo viernes y el próximo sábado. Bueno, ¡Ah! Tenés razón. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.